En esta práctica número 9, el punto neutro de una titulación lo vamos a ver en una titulación de base débil con un ácido fuerte. En la escala del pH observamos que el punto neutro se alcanza en el punto 7, donde a la derecha tenemos la parte básica y a la izquierda la parte ácida. Entonces, este punto neutro nos va a indicar cuando estemos en este punto 7. El punto neutro se llama también el punto de neutralización cuando se realiza una titulación ácido-base. Es el punto donde la cantidad de ácido y la cantidad de base llegan al equilibrio y producen sal. Es una técnica bastante utilizada y preferida por algunos analistas. Estas reacciones de neutralización generalmente son exotérmicas y se les llama precisamente así, de neutralización, porque llegan al punto neutro, donde el pH va a ser igual a 7. Las sustancias químicas que tienen propiedades de ácido se les denomina ácidas y se puede decir que tienen un sabor característico, como el sabor que le da a la naranja el ácido cítrico y en el limón. Estas sustancias cambian el color del papel tornasol azul a rosado. El naranja de metilo cambia de naranjado a rojo y deja incolora a la fenolftaleína. Producen quemaduras en la piel, son buenos conductores de electricidad, ocasionan cambio de color en pigmentos vegetales, reaccionan con los carbonatos y los bicarbonatos. Las bases son sustancia que en disolución acuosa aportan iones oxidrilo al medio. Tienen sabor un tanto amargo, no reaccionan con los metales. Cambian el papel tornasol a color azul. Reaccionan con los ácidos, los neutralizan. La mayoría de estos compuestos básicos son irritantes para la piel, sumamente irritantes. Ocasionan cambio de color en los pigmentos vegetales y las disoluciones de las bases conducen también la electricidad. El objetivo de esta práctica es la determinación del punto neutro de la titulación. Para esta titulación se utilizan los materiales de vidrio, una propipeta, la bureta, que es muy importante, los indicadores, el agua destilado, los reactivos que se van a utilizar, y tenemos el montaje del equipo de titulación, que es bastante sencillo. Mostramos la técnica, cómo se va a utilizar las manos para realizar esta titulación. Para el procedimiento se prepara una solución de 0,25 molar de ácido clorhídrico y vamos a cargarlo a la bureta. De la muestra que tenemos, tomamos 30 ml de solución de hidróxido de amonio en un matraz y se añade 30 ml de agua. Debemos añadir 3 gotas de fenolftaleína, que es el indicador, para que podamos observar el punto final de la titulación. Recomendar siempre que la lectura en la bureta debe ser en forma adecuada. Los ojos deben estar en forma perpendicular al menisco inferior. La coloración que adopta la solución por la fenolftaleína es de este color rosado fucsia. Después de realizar la titulación 5 veces,
se elabora esta tabla para poner los resultados. Tenemos el volumen en ml del ácido clorhídrico para las 5 titulaciones, son valores diferentes. Y tenemos el volumen del hidróxido de amonio, que es nuestra base débil, y vamos a tomar 5 alícuotas de igual volumen, cada una de 30 ml. Revisamos que nuestros datos estén próximos entre ellos, y si no tenemos datos sospechosos, sacamos el promedio del volumen del ácido clorhídrico, de donde tenemos que este volumen es 27.46. Se realiza la ecuación química para empezar nuestros cálculos. Ácido clorhídrico, titulante, más hidróxido de amonio, el analito, y nos da cloruro de amonio, una sal, más agua. Después de verificar que esté igualada la ecuación y esté bien escrita, calculamos la molaridad del hidróxido de amonio. De la reacción química vamos a obtener la relación estequiométrica y vamos a hacer la igualación del número de moles del ácido clorhídrico, que debe ser igual al número de moles del hidróxido de amonio por la relación estequiométrica. En el equilibrio esto va a hacerse igual. De la ecuación química tenemos que la relación es de 1 a 1, por tanto la relación estequiométrica es 1. Reemplazamos por molaridad por volumen tanto el ácido como la base. Entonces tenemos esta expresión de molaridad por volumen del hidróxido de amonio igual a molaridad por volumen del ácido. Y aquí vamos a despejar la molaridad del hidróxido de amonio, que es lo que queremos determinar. Reemplazamos los valores. La molaridad, el volumen del ácido sobre el volumen del hidróxido. Haciendo operaciones tenemos 0.2288 mol por litro. Con este dato ya podemos calcular el punto neutro. Tenemos volumen del ácido clorhídrico igual a la molaridad por volumen del hidróxido de amonio sobre la concentración del ácido. Reemplazamos los valores y tenemos como resultado, después de hacer las operaciones correspondientes, 0.0274.5 litros, que podemos cambiar a ml, y tenemos 27.45 ml de ácido clorhídrico. Entonces, el punto neutro se va a producir cuando el volumen del ácido sea 27.45. Y se verifica. Como es base lo que está en el matraz, entonces tenemos iones oxidrilo en su concentración igual al número de moles de la base menos el número de moles del ácido sobre el volumen total. Número de moles de la base, tenemos su concentración molar 0.2288 por el volumen 0.030 litros. Estamos cambiando a litros. Menos 0.25 molar del ácido por el volumen que hemos encontrado para el punto neutro. Ponemos con todos sus decimales y también en el denominador. Haciendo operaciones obtenemos 0. Y esta ecuación la conocemos como una ecuación A. De A tenemos esta igualdad donde el
haber salido 0 esta ecuación, nos indica que se ha igualado la concentración de iones hidrógeno con la concentración de iones oxidrilo. Y por definición tenemos que la constante de ionización del agua es igual al producto de las concentraciones de los iones hidrógeno y los iones oxidrilo. Además conocemos su valor, 1 por 10 a la menos 14. Entonces escribimos concentración de iones hidrógeno igual al cuadrado, puesto que si estos dos son iguales, podemos escribir como al cuadrado, igual a la constante. Y como conocemos el valor de la constante, hacemos operaciones, despejamos de esta ecuación y vamos a encontrar este valor de la concentración de iones hidrógeno y vamos a tener pH igual a menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7, de donde verificamos que realmente estamos en el punto neutro, puesto que el pH en este momento es 7. Entonces podemos elaborar la curva de titulación con 9 puntos. Considerar 25, 50 y 75% del volumen antes y después del punto neutro. Y vamos a tener nuestra tabla donde vamos a acomodar aquí en porcentaje el volumen que vamos a tomar en cuenta antes y después del punto neutro. Y vamos a ir obteniendo los valores para graficar esta curva de titulación. Como resultados indicamos el punto neutro se alcanza cuando se añade 27.45 ml del ácido clorhídrico. Para la tarea tenemos 50 ml de una disolución de carbonato de sodio. Se valora con ácido clorhídrico 0.102 molar. El punto final con fenolftaleína se alcanza al añadir 10 ml de ácido. Con el naranja de metilo se alcanza al añadir 15.05 ml de ácido. Calcular el punto neutro de la titulación si el ácido fuese un cuarto de la concentración que tiene. ¿Cuál sería el punto neutro? Elaborar la curva de titulación. El cuestionario con preguntas teóricas, ejercicios para que podamos fortalecer el tema. Y el punto 7, la bibliografía que debemos mencionar. Bien, hemos escuchado el tema. Ahora me gustaría que podamos compartir, aportar. Se supone que todo esto lo tenían ya que haber repasado, ¿no? A ver, vamos a empezar. ¿Qué significa el punto neutro de una titulación? A ver, ¿alguien puede decir? Doctora, ¿sería el punto de equilibrio donde el pH va a ser 7? Ya, a ver, ¿alguien más que opine? ¿Qué dicen respecto a lo que dice Maribel?
Damaris, ¿usted qué dice? Damaris, ¿está de acuerdo? Marian, Doctora, ¿qué dice usted? ¿Qué es el punto neutro de una titulación? es llegar al pH que sea 7, doctora. Mm, ya, a ver, Keila, ¿usted más qué dice? Keila. Bueno, las definiciones que han dado son correctas, ¿no? El punto neutro de una titulación es cuando se llega al equilibrio, al punto de equivalencia, y en ese momento el punto el punto neutro, como dice su nombre, es cuando el pH está en 7. Aquí tenemos la escala del pH y mostramos al centro el pH 7. Bien, aquí en el fundamento teórico hemos ahondado un poco en lo que son los ácidos y las bases, sus reacciones con el papel tornasol, por ejemplo, y algunas propiedades que tienen ambas sustancias, y también los riesgos de manipular, ¿no? Tanto ácidos y bases son bastante nocivas para la piel, sobre todo. En algunos casos pueden producir quemaduras hasta de 3er grado. Entonces se debe tener mucho cuidado. Tenemos los materiales que ya conocemos, que son, bueno, delicados y debemos tener cuidado al manejarlos. Recomendamos siempre que el material debe estar limpio y seco. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la bureta, que es el instrumento principal para la titulación, no estuviese seco? No tenemos opción de secar. ¿Cómo podríamos solucionar esto? A ver, ideas. Valentina, ¿qué haría usted? Valentina. A ver, ¿quién se están en el aula? Maribel. ¿Qué haría usted? Ujú. Tal vez, doctora, podríamos usar, si mal no recuerdo, dije que podríamos usar agua destilada podríamos lavarlo con eso. Muy bien, Y el agua destilada. Muy bien, Maribel. El agua destilada nos alivia bastante en estas situaciones donde no podemos eh, secar. Particularmente el secar la bureta es un tanto laboriosa, ¿no? Que requiere de tiempo. Y además al secar se debe tener cuidado de no dejar pelusas, vestigios del secador que vamos a utilizar. Debe ser especial, que nos garantice que no va a quedar nada en medio de la bureta. Entonces lo mejor es usar agua destilada. Una vez que está armada la bureta, dejamos pasar unas 2-3 veces agua destilada, y con eso vamos a asegurarnos de que no haya algo que nos pueda perjudicar. Especialmente en nuestro medio, en nuestros laboratorios, lavamos con agua y jabón. Y sabemos que el agua que tenemos es bastante dura. Tiene carbonato de calcio y podría quedarse algo en el tubo de la bureta. Entonces es necesario que usemos el agua destilada, ¿no? Muy bien, Maribel. En cuanto al manejo de los reactivos, ya hemos indicado. El armado del equipo tampoco es muy complicado. Aquí en el procedimiento hacemos siempre
el mismo procedimiento, ¿no? La mano izquierda que controla la llave y la mano derecha que va a ser la que produzca el movimiento adecuado, la agitación, para lograr una buena titulación. Si recordamos, en la anterior práctica hemos utilizado fenolftaleína y naranja de metilo. En esta práctica solo estamos usando fenolftaleína. ¿Por qué estamos ahora usando un solo indicador? A ver, Keila, despierte. Damaris. A ver, Marian. Creo que la clase vamos a hacer entre Maribel y yo. Maribel, ¿por qué usamos ahora un solo indicador? Podría ser, doctora, porque solo se va a realizar una sola reacción, donde vamos a obtener sal y agua. Muy bien. Cuando vamos a hacer una titulación debemos conocer las características del analito. Y en general decíamos que debemos conocer sus cualidades, sus propiedades, características del analito que vamos a analizar. Depende de eso para que elijamos un método adecuado, reactivos, etcétera, ¿no? En el caso del hidróxido de amonio, conocemos que es una base débil. Además, conocemos que el hidróxido de amonio se ioniza fácilmente en iones amonio, iones oxidril, lo que no ocurría en la anterior práctica, donde teníamos el carbonato de sodio. Y recordando las características del carbonato de sodio, habíamos visto que reacciona en dos pasos. Primero, que da lugar a los bicarbonatos y luego recién se ioniza en dióxido de carbono y agua. Por esa razón usábamos dos indicadores. En cambio aquí, como dice Maribel, la reacción se hace en un solo paso. Por tanto, solo requerimos la fenolftaleína. Aquí tenemos la primera tabla donde vamos a poner los resultados de la titulación. Y vamos a empezar los cálculos. Y aquí mostramos la ecuación química donde efectivamente en un solo paso se lleva a cabo, ¿no? El ácido clorhídrico más el hidróxido de amonio, se va a formar inmediatamente la sal de cloruro de amonio más agua. Ahora, habíamos mencionado que en los cálculos se siguen ciertos pasos. Lo primero, o el primer paso, es hacer la reacción química. Escribirla bien, adecuadamente los compuestos, igualar la reacción química. El segundo paso, decíamos, hacer la igualación de moles, tanto del titulante como del analito, por la relación estequiométrica. ¿Por qué hacemos esta igualdad? Maribel, ¿por qué hacemos esta igualdad? Doctora, para poder igualar los moles en el equilibrio. Eso, para igualar los moles en el equilibrio. Por eso es necesario la relación estequiométrica, ¿no? Que sale de la ecuación química. Entonces, para el equilibrio necesitamos hacer esta igualación y además el número de moles reemplazar por la molaridad por volumen, tanto de la base como del ácido. Y aquí vamos a tener la posibilidad de despejar lo que requerimos, en este caso el hidróxido de amonio. Vamos a despejar y vamos a reemplazar los valores que tenemos y vamos a obtener este valor.
Luego de la misma reacción, de la misma ecuación, vamos a despejar el volumen del ácido, que es el titulante, para calcular el volumen que requerimos para llegar al punto neutro. Reemplazamos nuevamente los valores que tenemos y vamos a encontrar 27.45 ml del ácido clorhídrico. Este volumen que hemos hallado nos va a permitir llegar al punto neutro, donde el pH va a ser 7 y donde va a haber un equilibrio entre el titulante y el analito. Y vamos a verificar, usamos siempre esta ecuación. ¿Por qué estamos aquí usando los iones oxidrilo? ¿Alguien ya ha despertado o seguimos con Maribel solamente? Maribel, ¿por qué empezamos a calcular iones oxidrilo? Porque se está titulando la base, doctora. Muy bien, porque estamos titulando la base. Por eso empezamos con los iones oxidrilo, que va a ser igual. Aquí también debemos empezar con un número de moles de la base menos el número de moles del ácido sobre el volumen total. Aquí en el volumen del ácido vamos a reemplazar el volumen para el punto neutro y también en el denominador. Y obtenemos 0. Y recurrimos a esta teoría que conocemos, la definición de la constante de ionización del agua, el valor que tiene. Llegamos a esta expresión, que como estos dos son iguales, podemos escribir concentración de iones hidrógeno al cuadrado igual a la constante. Hacemos las operaciones necesarias, aplicamos logaritmo negativo y efectivamente con ese volumen estamos en el punto neutro. Luego vamos a hacer la elaboración de la curva de titulación. Para esto vamos a tener una tabla donde vamos a anotar todos los volúmenes que requerimos para elaborar la curva. En algunos casos solamente nos dicen con 5 puntos, con 9 puntos. Entonces nos dejan a voluntad el que podamos poner los volúmenes que queremos, pero deben ser para la etapa del antes y para la etapa del después. En este caso nos están dando en porcentaje los volúmenes que debemos tomar en cuenta. 25, 50 y 75% del volumen antes y después. En algunos casos nos pueden dar en fracción. Un octavo, un cuarto, un medio, para el antes, para el después, nos pueden dar en porcentaje, etcétera, ¿no? Cuando nos dan estas especificaciones, pues debemos considerarlos y hacer de acuerdo a esos datos que nos pide. Los resultados, tenemos el volumen que se utiliza del titulante. ¿Alguna pregunta, Maribel? No, doctora. Ya, espero que haya hecho así en su examen, ¿no? Porque esto también era parte del examen. Bien, si no hay preguntas, vamos a ejercitar un poco. Este ejercicio vamos a realizar. Dice, elaborar la curva de titulación de 250 ml de carbonato de sodio, 0.176 molar, con ácido clorhídrico 0.2161 molar y 40.72 ml.
utilizar 20, 45, 60% del volumen antes y después del punto de equivalencia. Aquí vamos a empezar haciendo la ecuación química, la igualación de moles. Vamos a reemplazar el número de moles por molaridad por volumen. Y de ahí vamos a despejar volumen del ácido clorhídrico. Vamos a tener 2 veces la molaridad por volumen del carbonato de sodio. Este 2 sale de la relación estequiométrica. Entonces, al hacer la ecuación química, ahí vamos a obtener este 2. Sobre la molaridad del ácido clorhídrico. Aquí vamos a corregir, es 21,61. Entonces reemplazamos los valores que tenemos y nos da como resultado 0.04072 litros de ácido clorhídrico. Como es una base la que está en el matraz, puesto que aquí dice la titulación de 250 ml de carbonato de sodio 0,176 molar con ácido clorhídrico. Este con nos muestra que el ácido es el titulante. Entonces nos muestra que el titulante va a ser el ácido y vamos a empezar a calcular con los iones oxidrilo, puesto que el carbonato de sodio es el analito. Y tenemos 2 veces el número de moles del carbonato de sodio menos el número de moles del ácido sobre el volumen total. Reemplazamos todos los datos que tenemos. Aquí ponemos el volumen que hemos sacado del ácido y haciendo operaciones nos da 0. Ya conocemos cómo vamos a verificar. Tenemos toda esta teoría. Sabemos que hay igualdad de iones hidrógeno y los iones oxidrilo. Conocemos la definición de la constante de ionización del agua, su valor, y hacemos todas las operaciones necesarias para mostrar que estamos en el pH 7, que es el punto neutro de la titulación. Y con esto vamos a calcular o a elaborar primero la tabla que nos va a servir para construir la curva de titulación. Entonces, al centro vamos a poner 40.72, donde el pH es 7 y el pOH es 7. Sabemos que pH más pOH nos debe dar 14. Y 7 más 7, pues efectivamente es 14. Ahora, ¿por qué decimos que aquí es el 100%? A ver. Maribel, ¿por qué ponemos que aquí es 100%? Maribel, ¿cómo ha hecho su examen? Ya. No sé cómo dices. Maribel, ¿por qué ponemos aquí 100%? Va a ser porque es la cantidad máxima que vamos a necesitar para realizar la titulación. Muy bien, es la cantidad máxima del titulante que vamos a añadir para llegar a este punto neutro, al punto de equivalencia, ¿no? Por eso denominamos esto el 100%. Y a partir de esto vamos a ir sacando los porcentajes. ¿Cómo sacamos estos porcentajes? ¿Cómo ha sacado?
¿Cómo ha sacado Maribel? ¿Ha hecho este ejercicio? No, doctora, porque los porcentajes me confundían un poco. Oh, a ver, vamos a aclarar, porque todo esto va a volver a entrar al examen. Si tenemos que 100% es 40.72, 20%, ¿cuánto va a ser? Es una regla de 3, ¿no? O usamos un factor de conversión. Entonces tenemos 40.72 que es 100%, 20%, ¿cuánto va a ser? De esta regla de 3 vamos a sacar estos valores. A ver, por favor, haga esta operación y me dicta. Ingeniera, en el primero sale 8.144. 8.100. 144. Oh, Marian, qué bien. Ya está usted con nosotros. A ver, para el segundo. Eh, 18.324. 18.324. Sí. Para el tercero, 24.432, doctora. 24.432. Ya. Entonces, de esa manera sacamos los porcentajes de este volumen, ¿no? Donde vamos utilizando este factor de conversión o reglas de 3 y obtenemos estos valores que nos fijamos van en aumento. Obviamente 20% es menor que 45% y a su vez 45% menor que 60%. Entonces los volúmenes van a ser diferentes y van a ir creciendo. Tenemos 8.144, 18.324 y 24.432. Además, sabemos que el volumen siempre va a ir en aumento, puesto que estamos dejando caer de la bureta, entonces vamos a ir aumentando y aumentando, ¿cierto? Entonces los volúmenes aquí tienen que ser en aumento. Ahora, para la etapa de la postequivalencia, cuando el titulante es el que está en exceso, ¿cuánto va a ser? Aquí tenemos los mismos porcentajes que los anteriores. Entonces, ¿cuánto va a ser el volumen aquí? Serán los mismos, 844, 18, 324, 24.432. Sí. Damaris nos dice que sí. Marian, ¿usted qué dice? Sí, también, doctora. También dice sí. A ver, vamos a analizar esa respuesta. Estamos elaborando la curva de titulación de una base que ha sido titulada con un ácido. Entonces, la curva, ¿qué forma va a tener? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿Cómo va a ser la curva? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. ¿Por qué va a ser de arriba hacia abajo? Porque es una base la que estamos titulando. Entonces, de inicio hay mayor cantidad de oxidrilos. Por tanto, el pH va a ser de 7 para arriba o de 7 para abajo.
Si es básico. Si es básico, ¿cómo va a ser el pH? ¿De 7 para arriba? Sí, doctora. Muy bien, el pH va a ser de 7 para arriba. Entonces la curva va a empezar, como decían, de arriba, va a ir hacia abajo. Entonces, si vamos a añadir primero 8 ml del ácido, vamos a tener un pH arriba. Para 18,324 la curva va a ir bajando, el pH también va a ir bajando. Seguimos aumentando titulante y la curva va a seguir bajando. Vamos a llegar a este punto del 40,72 ml. Vamos a estar en el punto de equilibrio. Y ustedes me dicen que nuevamente vamos a poner 8 ml. Por tanto, la curva va a regresar a la izquierda para marcar los 8 ml. Luego los 18 se va a adelantar. Luego los 24 se va a adelantar. Y eso no ocurre en nuestras curvas. Las curvas siempre son en forma continua, ¿cierto? Por tanto, el volumen siempre va a ir en aumento. Les decía, dejamos caer de la bureta, entonces el volumen siempre va a ir en aumento. Por tanto, aquí en la etapa de la postequivalencia, lo que vamos a hacer es estos valores que hemos obtenido del 8,144, 18,324, esos valores debemos sumar al volumen que tenemos del punto de equivalencia. A ver, sumaremos, por favor. ¿Cuánto es 40,72 más 8,144? ¿Cuánto sale? En el primero me sale 48,86. 48. Sí, Punto 86,4. 86,4. En el segundo, Ah, 59,044. 0,44. Y el tercero, 65,152, doctorita. muy bien, Damaris también ya se incorporó. 65,152. Entonces, ahora analizamos estos volúmenes, también están creciendo. Y eso nos muestra que aquí los volúmenes siempre van a ir en aumento. Y eso es lo que debemos controlar, que el volumen siempre va a ir aumentando. Y con esos volúmenes ya podemos ahora sacar el pH y el pOH. Sabemos que el pH va a ir bajando y el pOH es lo contrario, va a ir subiendo. ¿Cómo vamos a sacar eso? Vamos a recurrir nuevamente a esta ecuación. Como es base lo que está en el matraz, entonces calculamos iones oxidrilo. Es igual a 2 veces el número de moles del carbonato de sodio menos el número de moles del ácido sobre el volumen total. La cantidad del número de moles del carbonato no va a cambiar, eso se mantiene. Lo que va a cambiar es el número de moles del ácido porque debemos ir cambiando el volumen. Aquí, por ejemplo, ya tenemos el primer volumen, 0,008144. Estamos usando todos sus decimales, ¿no? Y además lo estamos convirtiendo a litros. Y lo mismo hacemos en el denominador. Ahora, el resultado que nos va a dar de esta ecuación va a ser para que podamos sacar el pOH.
sabemos que el pOH es igual a menos logaritmo del resultado que nos va a dar esta ecuación. Además, sabemos que pH más pOH es igual a 14. Entonces, si conocemos el pOH, vamos a poder determinar el pH. Y así vamos a hacer con los 3 primeros volúmenes. Y para los 3 últimos de la postequivalencia, vamos a invertir esta ecuación. Ya no va a ser oxidrilos porque cuando llegamos al punto de equilibrio, ahí se terminan todos los oxidrilos. A partir de eso, es el titulante, el ácido en este caso, el que está en exceso. Por tanto, vamos a calcular iones hidrógeno. Esta ecuación la vamos a invertir, va a ser número de moles de ácido menos 2 veces el número de moles del carbonato, donde vamos a ir cambiando siempre el volumen del ácido. Y como estamos hallando iones hidrógeno, vamos a tener directamente el pH. Y de esta ecuación vamos a poder obtener el pOH. Entonces, estas ecuaciones son las que debemos ir manejando para poder completar nuestra tabla. A ver, tenemos bastante tiempo. Nos vamos a tomar unos 10 minutos para que ustedes puedan realizar la tabla. Espero que trabajen todos, que no la dejen sola a Maribel con este trabajo, ¿no? Entonces, a partir de ahora, los 10 minutos y trabajen con esta ecuación. ¿Está bien? Bueno. A ver, Maribel, ¿tiene los siguientes datos o todavía? Todavía, doctor. Estaba haciendo y me sale en negativo, doctora. Y con logaritmo sale eso. Sale Lo mismo, error, doctora, claro. quería decirle. A ver, hasta ahora los resultados nos han salido bien porque está bajando el pH. Seguramente por ahí hay algo que no estamos considerando y por eso les ha salido. Porque otros resultados que me han dictado en otros grupos, a ver, por ejemplo, me han dictado 1.892, 0.0167. Por favor, revisen esos datos porque aquí el pH nos tiene que seguir bajando, ¿no? Porque la curva va a venir de arriba hacia abajo. Entonces, tal vez en algún dato, en algún resultado, hemos cometido algún error. Les voy a dejar eso de tarea. Practiquen. También para el informe deben realizar esta tabla. Y después de hacer la tabla para el informe van a hacer el gráfico, ¿no? Entonces tiene que el pH, en este caso también es base con ácido, entonces el pH también va a ir bajando. Por favor, revisen los resultados. Si a 2 les ha salido negativo, es que tal vez algo no se ha considerado. Ya, entonces quedamos aquí. Y cualquier duda que tengan, me hacen conocer para que podamos revisar y corregir, porque la curva nos tiene que salir bien, ¿no? Tiene que salir una curva muy bonita.